Vamos a hablar hoy con Benjamin Norton, sobre esta situación 20 años atrás. Ben, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto, gracias por la invitación. A ver, ¿qué perspectiva, qué visión tienes de este acontecimiento que estremeció el mundo 20 años atrás? Bueno, usted dijo algo muy importante, que era el principio del fin del imperialismo estadounidense. Y creo que es importante entender esta guerra, este crimen de lesa humanidad en ese contexto, porque hoy en día el mundo ha cambiado bastante, muchísimo. Porque en 1991, con la caída de la URSS, básicamente Estados Unidos era el hegemón, el imperio que controlaba el mundo, ¿no? Y siempre había países resistiendo la hegemonía de Estados Unidos, Cuba, Irán, otros países, China. Pero la verdad es que en esa época Estados Unidos pretendía controlar todo el mundo. Y uno puede leer los documentos arrogantes, los discursos de los políticos de Estados Unidos, de los grupos neoconservadores, y pretendían controlar el mundo. O sea, el ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski, durante el gobierno de Jimmy Carter, él escribió un libro en 1997 que se llama El Gran Tablero, como de ajedrez, ¿no? Y en ese libro él escribió que Estados Unidos es la única potencia mundial y su meta es actuar para que no haya otras potencias, para controlar el mundo. Y en ese libro Brzezinski escribió que las grandes amenazas, entre comillas, para la hegemonía de Estados Unidos son China y Rusia, y dijo que Estados Unidos tiene que prevenir una alianza entre China y Rusia. Y bueno, hoy, mientras estamos hablando, el presidente Xi Jinping de China está en Moscú. Entonces, exactamente lo que él no quería que pasara, sí pasó. ¿Y por qué? Estados Unidos los unió. Exactamente, por la agresión del imperialismo norteamericano en ese momento que se llama el momento unipolar. Y podemos ver la arrogancia del imperio norteamericano con su invasión a Irak. O sea, un crimen de lesa humanidad. Según un estudio que fue publicado por expertos en un grupo que se llaman científicos contra la guerra nuclear, ellos publicaron un estudio en una década después de la guerra, del inicio de la guerra, es decir, en 2013, y en ese documento esos expertos dicen que 1.2 millones de iraquíes murieron. Más de 1 millón de iraquíes perdieron sus vidas en una guerra criminal. El propio secretario general de la ONU, Kofi Annan, dijo que era una guerra criminal que violó el derecho internacional. Y ahora es increíble porque Estados Unidos está hablando de Ucrania y otros conflictos, mientras todo el mundo sabe que Estados Unidos viola el derecho internacional más que todos los otros países combinados. No solo con su guerra en Irak, sino después, bueno, antes su guerra en Afganistán y después su guerra en Siria, en Libia, en Yemen. O sea, y la guerra en Yemen continúa. Y de hecho, otra parte de eso, de esa historia, es que sí, o sea, formalmente Estados Unidos salió de Irak, pero realmente no. La verdad es que el ejército sigue ahí. Y un ejemplo de esto es en 2020, cuando el presidente Donald Trump, en ese momento, asesinó a un general de Irán, sí, el general más importante, Qasem Soleimani. Un ícono. Sí. ¿Y por qué estaba en Irak? O sea, fue asesinado en Irak con un misil de un dron de Estados Unidos. ¿Y por qué? Él estaba en Irak como parte de charlas de paz, de negociaciones de paz entre Irán y Arabia Saudita, ¿no? Entonces, el gobierno norteamericano asesinó a un funcionario muy alto del gobierno de Irán en Irak, y en respuesta el primer ministro de Irak y el parlamento de Irak votaron para expulsar a las tropas norteamericanas. ¿Y cuál fue la respuesta de Estados Unidos? No. Entonces, eso fue en 2020. El parlamento dijo que se vayan.
Y hoy, 3 años después, en 2023, siguen las tropas de Estados Unidos en Irak. Es decir, que la guerra continúa. O sea, están ocupando territorio iraquí ilegalmente. Y bueno, todavía hay tropas norteamericanas en Siria, el vecino de Irak, y otra vez están ocupando Siria ilegalmente. Y el gobierno de Siria, el gobierno legítimo, soberano, ha dicho muchas veces que se fueran y no se han ido. Entonces, sí, era el principio del fin, pero todavía no hemos visto el fin del imperialismo, porque Estados Unidos todavía está librando guerra contra estos países. Bueno, está librando guerras, pero está cayendo a tucos. Me refiero a que por lo menos una de las imágenes que quedan grabadas a lo largo de estos 20 años que están recordándose hoy de la invasión a Irak, es que Estados Unidos siempre se quiso perfilar como el adalid de la libertad, de los derechos humanos, de la democracia. Invaden a nombre de esos 3 valores fundamentales. Pero hay imágenes, y lo estábamos viendo en este reportaje de la BBC, de las torturas de los marines norteamericanos contra prisioneros de guerra iraquíes. Sí, es algo tan espantoso y obviamente es un crimen de lesa humanidad. Según la propia ley de Estados Unidos, la tortura es ilegal, pero lo hicieron. Y no hay consecuencias. Eso es muy importante. Hay que enfatizar que no ha habido consecuencias internacionalmente hablando, ni dentro del propio gobierno de Estados Unidos. O sea, todos los funcionarios del gobierno de Estados Unidos que cometieron estos crímenes están libres. O sea, George Bush, el hijo del otro George Bush que también fue presidente, entonces hablamos de democracia, bueno, pero, o sea, George Bush ahora vive en una mansión en Texas, tiene millones de dólares, o sea, pinta, hace pinturas, ¿no? O sea, no hay consecuencias, debe estar en la cárcel. Y es increíble porque ahora están hablando de la Haya. Ahora dicen que apoyan la Haya, después de siempre criticar a la Haya y atacar a la Haya. Y ahora dicen que apoya a la Haya porque hay un caso ridículo, politizado de Occidente contra Rusia. Mientras, o sea, George Bush, el peor criminal de guerra en el mundo. A nosotros los nicaragüenses nos conviene que crea Estados Unidos en la Haya, porque nos deben 17,000 millones de dólares. Exactamente, sí. Y bueno, por cierto, Estados Unidos no es miembro de la Haya, no reconoce la Haya legalmente hablando, porque no ha firmado la Carta de Roma, pero bueno, eso. Entonces la hipocresía nunca termina. Pero para mí, como norteamericano, yo creo que el expresidente Bush debe ser preso, es criminal de guerra, y si él no es, o sea, si no hay consecuencias para él, no hay consecuencias para nadie, porque él es el peor criminal de guerra que está vivo en la humanidad. O sea, con Hitler, ¿no? O sea, estamos hablando de millones de muertos, no solo en Irak, sino en Afganistán. O sea, la guerra en Afganistán era una guerra de 20 años y Afganistán no tenía nada que ver con los ataques a las Torres Gemelos, ¿no? O sea, el grupo era Al-Qaeda, no el gobierno de Afganistán. Y Estados Unidos decía, bueno, pero los talibanes supuestamente apoyaban a Al-Qaeda, pero eso no es cierto. De hecho, los talibanes le decían al gobierno de Estados Unidos en 2001, tras los ataques del 11 de septiembre, los talibanes les decían, estamos dispuestos a expulsar a Al-Qaeda, pero necesitamos pruebas. Y el gobierno de Estados Unidos no les dio nada. Entonces, o sea, Estados Unidos invadió Afganistán también ilegalmente. Y bueno, las mentiras sobre Irak, para mí ese momento fue algo formativo para mí, muy importante, me influyó, o sea, creo que soy así hoy en día como de izquierda antiimperialista, en gran parte por las mentiras del gobierno, las mentiras flagrantes. Cuando yo era adolescente, cuando George Bush y el gobierno de Estados Unidos y los funcionarios como Colin Powell y los demás decían que supuestamente el gobierno de Irak tenía
armas de destrucción masiva, hasta en la ONU, en el propio Consejo de Seguridad de la ONU. Pero era mentira y en ese momento todo el mundo sabía que era mentira. La CIA fabricó noticias falsas y todos los medios comerciales publicaron esas noticias falsas y no hay consecuencias para ellos tampoco. De hecho, es lo contrario. Todos los llamados periodistas que eran propagandistas del gobierno de Estados Unidos ahora son los jefes de los grandes medios de comunicación. O sea, se aprovecharon. O sea, entonces estamos hablando de una crisis que mostró la hipocresía de todas las instituciones de Estados Unidos, no solo el gobierno, sino los medios, sino la llamada sociedad civil, los llamados grupos de derechos humanos que no estaban en contra de la guerra. De hecho, este grupo que se llama Human Rights Watch, es decir, como de derechos humanos, que siempre critica a Nicaragua, Venezuela y Cuba, no estaba en contra de la invasión. Tiene el sello del Departamento de Estado. Y no solo eso, apoyó la guerra en Afganistán, porque dijo que la guerra en Afganistán era a favor de los derechos de las mujeres. Ahora, ven, todo esto fue una mentira 20 años atrás, pero la mentira sigue prolongándose a través del tiempo y en el presente tenemos otra gran mentira. Estados Unidos ha lanzado a sus perros de pelea en la OTAN contra Rusia, diciendo que es Ucrania la que tiene un conflicto de defensa contra una actitud invasiva de Rusia que no tiene problemas de territorio por cuanto es el país más grande del mundo. Sin embargo, esto ya está teniendo costos altísimos y me pregunto, desde la percepción y análisis que tenés, ¿hasta dónde crees que va a llegar esto? Esto va a tener en algún momento un detente, pero Ucrania va a quedar destruida. ¿Quién va a responder ante Ucrania por los efectos devastadores? Porque Estados Unidos te destruye. Las consecuencias quedan. Ahí está Irak, 20 años después, sumida totalmente en una situación económica y social pavorosa. ¿Cómo ves toda esa situación? Bueno, y Libia destruida, Siria destruida, Yemen destruido, Afganistán destruido y ahora Ucrania. Ucrania ya está destruida. Es horrible. ¿Y quién tiene la culpa? La OTAN. O sea, Estados Unidos está usando el pueblo ucraniano como carne de cañón para librar una guerra imperialista contra Rusia para derrocar al gobierno ruso. Y el propio presidente Joe Biden lo dijo. El presidente Joe Biden dijo en un discurso en Polonia, y por cierto, Polonia, miembro de la OTAN, apoyó la guerra criminal en Irak. Entonces estamos viendo un patrón, ¿no? Pero el presidente Biden dijo en Polonia en el año pasado que su propósito, su meta es un golpe de Estado contra Putin. Biden dijo que Putin no puede ser presidente de Rusia. Entonces, estamos hablando de un llamado cambio de régimen. La canciller de Canadá, Melanie Joly, ella dijo lo mismo este mes. Ella dijo que la meta es un cambio de régimen, es decir, un golpe de Estado en Moscú. O sea, quieren que haya un títere en el Kremlin, como antes con Boris Yeltsin, ¿no? Que siempre seguía las órdenes de Estados Unidos. Y para hacer eso, Estados Unidos está usando el pueblo ucraniano. Ellos están muriendo, los norteamericanos no están muriendo. O sea, es verdad, por cierto, hay tropas y agentes de la CIA de Estados Unidos en Ucrania, en suelo ucraniano. Hay mercenarios, pero por gran parte la mayoría de las víctimas son ucranianos. Y bueno, y también rusos, obviamente. Y es increíble porque Estados Unidos ahora dice que supuestamente Rusia está cometiendo crímenes de guerra, dice que Putin es criminal de guerra, mientras, o sea, no hay consecuencias para George Bush y todos los demás funcionarios. O Barack Obama que destruyó Libia y Siria, y él... O sea, y lo propusieron para el Nobel de la Paz. Sí, y la guerra de los drones. O sea, él asesinó a
quizás decenas de miles, quizás cientos de miles de personas con drones, ¿no? Bueno, entonces la hipocresía es increíble. Pero en cuanto a Rusia, o sea, para Rusia esta guerra es una guerra por su propia defensa para no ser destruido como país. Para Estados Unidos no era una guerra, o sea, era una guerra ofensiva, no era una guerra defensiva. ¿Cómo es que Irak, por otro lado del planeta, cómo es que Irak fuera a atacar a Estados Unidos? Es ridículo. Ucrania es un país en la frontera con Rusia, comparten una frontera de más de 2.000 kilómetros y Ucrania básicamente ya es miembro de la OTAN. Y el presidente que es títere de Occidente, Zelensky, estaba hablando de que quería armas nucleares. O sea, imagínese si en México hubo un golpe de Estado patrocinado por Rusia y después hubo una guerra civil por 8 años y después Rusia quería meter armas nucleares en México. Eso es exactamente lo que Estados Unidos hizo en Ucrania. En 2014, Estados Unidos patrocinó un golpe de Estado violento liderado por fascistas, extremistas de la extrema derecha. Ellos derrocaron el gobierno que fue elegido por el pueblo ucraniano, instalaron un régimen pro-occidente antirruso y inició una guerra civil que inició en 2014, no en el año pasado, en 2014. Según la propia ONU, más de 14.000 ucranianos murieron entre 2014 y al final de 2021. Entonces Estados Unidos y la OTAN estaba apoyando, financiando esta guerra subsidiaria, es decir, guerra por delegación contra Rusia por 8 años, antes del inicio de la operación militar por parte de Rusia. Entonces, es otro ejemplo de los crímenes imperialistas cometidos por Estados Unidos. Y lo increíble es que no solo destruye a sus llamados enemigos, entre comillas, sino sus propios aliados. Porque sí, obviamente, el pueblo ruso está sufriendo, pero el pueblo ucraniano está sufriendo lo peor, las peores consecuencias por esta guerra que Estados Unidos inició. Ahora es interesante eso que estás diciendo alrededor de los aliados de Estados Unidos. Curiosamente, Estados Unidos, cuando decide invadir, lanzarse contra un gobierno, generalmente son gobiernos con los que están al frente gentes que en algún momento fueron entrenados por los Estados Unidos. El caso, por ejemplo, de Saddam Hussein, recordemos aquí recientemente en Panamá, Noriega. Sí. Y así podés encontrar en la década de los 70 cualquier cantidad de gobiernos golpistas que llegaron bajo el entrenamiento de los Estados Unidos. Aquí tenemos en Nicaragua a un Somoza. Y al final terminan siendo enemigos cuando en realidad fueron amamantados por Estados Unidos. Sí, bueno, Saddam Hussein es un ejemplo muy interesante, ¿no? Porque, bueno, Saddam Hussein era nacionalista, independiente, no quería ser como sometido, títere de Estados Unidos y del imperialismo, pero él también, en los 70, hubo un golpe de Estado contra un gobierno socialista, casi comunista, que tenía el apoyo de la URSS en Irak, y hubo un golpe de Estado apoyado por la CIA. ¿Y quién fue el líder de ese golpe de Estado? Saddam Hussein. Era el niño bonito de la CIA en ese momento. Exactamente. Y después se hace más independiente y bueno. Pero Al-Qaeda es otro ejemplo. O sea, no solo individuos, sino ese grupo terrorista. Al-Qaeda fue apoyado por Estados Unidos. Osama Bin Laden. Sí, en Afganistán se llamaban los mujahidines, ¿no? Mujahidinistas, ¿no? Y ¿qué pasó? Hubo un golpe de Estado. Bueno, de hecho, eso es más complicado también, pero bueno, en Afganistán había un gobierno, hubo una revolución como aquí, ¿no? De hecho, el año antes, en 78, en Afganistán hubo una revolución popular socialista y había un gobierno socialista y Estados Unidos inició una guerra sucia como la guerra de la Contra y
Bueno, y lo que pasó en Afganistán es que en lugar de, o sea, aquí, bueno, eran nicaragüenses, pero en Afganistán los mujahidines muchos eran extranjeros y eran yihadistas como Osama Bin Laden, ¿no? Osama Bin Laden que era de Arabia Saudita, no era afgano, y él fue un líder de los mujahidines en Afganistán, y la CIA apoyó a los mujahidines para atacar al gobierno afgano. ¿Y qué pasó? Osama Bin Laden creó Al-Qaeda como parte de esta campaña, esta guerra apoyada por la CIA en Afganistán contra la URSS. Entonces, hay muchas similitudes hoy en día con la estrategia de Estados Unidos contra Rusia hoy en día. Usted mencionó que muchas veces en esas guerras de Estados Unidos no son los norteamericanos que están muriendo. Y hay muchos ejemplos de Estados Unidos usando... Mandan a los latinos a morir. Sí. Bueno, de hecho, Colombia participó en la guerra en Irak. Puertorriqueños. Uribe, sí. Puerto Rico, que es colonia de Estados Unidos, pero hasta Uribe participó en esta guerra criminal. Bueno, pero otro ejemplo de esto es el propio Estado Islámico. O sea, ISIS, ¿no? Que cometió genocidio en Irak y en Siria. ¿Y de dónde vino? Como Al-Qaeda, que fue creado en Afganistán básicamente por la CIA y Osama Bin Laden. La historia del Estado Islámico es igual. O sea, el Estado Islámico antes se llamaba Al-Qaeda en Irak. ¿Y por qué Al-Qaeda entró a Irak? Porque Estados Unidos destruyó el gobierno de Irak, y no solo destruyó el gobierno, sino destruyó el ejército de Irak. Es decir, que el ejército, la institución más importante del Estado iraquí, fue... el ejército republicano. Sí, de Irak fue destruido por Estados Unidos. Entonces todos los soldados no tenían trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Muchos formaron grupos guerrilleros, y algunos, los extremistas, formaron Al-Qaeda en Irak. ¿Y qué pasó después? Al-Qaeda en Irak fue a Siria, y Estados Unidos, la CIA, estaba apoyando a grupos extremistas, yihadistas, para tratar de derrocar al gobierno del presidente Bashar al-Assad en Siria, en otra guerra criminal liderada por Estados Unidos. Y esos terroristas, apoyados por el gobierno de Estados Unidos y también por otros países de Occidente, se convirtieron en el Estado Islámico. Ben, tengo que hacer una breve pausa comercial. Regresamos al cierre con Ben Norton, periodista norteamericano, recordando hace 20 años atrás la invasión norteamericana a Irak. En algún momento, Ben, trajiste a colación al expresidente norteamericano Jimmy Carter. Jimmy Carter, en un foro económico, preguntado sobre cómo explicarse el cómo China, el cómo Rusia habían avanzado tan económica y socialmente para potenciarse como líderes en el planeta, decía, bueno, es simple. Esos países no han gastado sus recursos en invasiones, no han agredido a países, no han financiado conspiraciones para derrocar gobiernos. Nosotros sí lo hemos hecho, y de ahí la razón por la cual la economía norteamericana en ese momento, decía, esté en una situación de depresión, peor en este momento. La economía norteamericana está tan cerca de una situación peor a la que tuvo en los años 30 con el asunto de la recesión. Y te lo pregunto porque, ¿qué piensa el ciudadano norteamericano que ve cómo sus impuestos no son dedicados para combatir una indigencia enorme que se trata de ocultar de cualquier forma, pero que está visible en los Estados Unidos, y son impuestos que van para financiar a la industria armamentista que está matando gente en vez de dar vida?
Bueno, me da rabia siempre, es increíble. O sea, más de la mitad del presupuesto del gobierno de Estados Unidos es para la guerra, es para el ejército. Más de la mitad. Y, o sea, solo es el dinero oficial, porque sabemos que el gobierno de Estados Unidos, el Pentágono, gasta más que lo que dice. Bueno, entonces estamos hablando de un gobierno que es una oligarquía controlada por los ricos, por los grandes capitalistas que controlan las grandes empresas en Wall Street, Silicon Valley. Y ahora podemos ver esto, ahorita. O sea, hay cada vez más pobreza, hay cada vez más gente sin casa, gente sin techo, ¿no? En Estados Unidos es un problema grave, la gente sin hogar. ¿Y qué está haciendo el gobierno de Estados Unidos? Librando más guerra, suministrando armas a Ucrania, gastando miles de millones de dólares en Ucrania para librar una guerra subsidiaria contra Rusia. ¿Y qué más? Ahora está rescatando a los bancos. O sea, la Reserva Federal de Estados Unidos, es decir, el Banco Central, acaba de imprimir 300 miles de millones de dólares para rescatar a 3 bancos que fallaron, ¿no? en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de un gobierno que, o sea, al gobierno solo le importa la guerra y solo le importan los ricos, como Jeff Bezos, Elon Musk, los millonarios, Bill Gates. O sea, no tenemos salud pública, solo todo es privatizado, ¿no? No como aquí. Hay salud, educación, todo es público, gratuito. No hay salud, no hay educación gratuita. Hay más de 2 billones de dólares de deuda estudiantil. Es decir, 2 millones de dólares de deuda estudiantil. Yo tengo amigos que tienen deuda de cientos de miles de dólares porque estudiaron medicina o el derecho o algo en la escuela, ¿no? Porque todo, otra vez, repito, todo es privatizado. Bueno, entonces estamos hablando de una sociedad en una profunda crisis, con cada vez más problemas sociales, racismo, brutalidad policial, violencia, los tiroteos masivos. Masacres, todo. Sí. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Siempre es más guerra. De hecho, ahora los republicanos de la extrema derecha están hablando de invadir México. Ahora quieren invadir a su vecino, que es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, porque dicen que supuestamente los cárteles de drogas son grupos terroristas y el ejército de Estados Unidos tienen que invadir para destruirlos. O sea, pero ese es un asunto bien raro, Ben, porque, bueno, los carteles de la droga ahí están, entran por todos lados a Estados Unidos, pero en Estados Unidos, ¿quién recibe esa droga? Y lo curioso es que no se sabe que la DEA en los Estados Unidos haya agarrado a algún capo norteamericano. Así es. Y bueno, todo el mundo sabe que la DEA está involucrada en el narcotráfico. Es por eso que el presidente Evo Morales de Bolivia expulsó a la DEA. ¿Y qué pasó? La producción de cocaína en Bolivia bajó, no aumentó, bajó después de expulsar a la DEA. Entonces, bueno, es otro pero asunto. Le costó a Evo Morales un golpe de Estado. Sí, exactamente, sí. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que estamos hablando de un gobierno fallido en Estados Unidos. Al gobierno solo le importa la oligarquía, no el pueblo, y su respuesta ante esta profunda crisis económica, política, diplomática, internacional, es más guerra. Guerra contra Rusia, guerra contra México y guerra contra China. Y ojo, eso es lo más importante y lo más peligroso, porque cada vez más el Pentágono, es decir, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, está hablando de la guerra contra China, porque entiende que China ya tienen la economía más grande del mundo. Según otra medida que se llama la medida del poder adquisitivo, ¿no? Que es mejor que solo el PIB, como en dólares, ¿no? Según esa medida, China ya tiene la economía más grande del mundo y está creciendo. Este año el 5%. Está creciendo. Estados Unidos prácticamente está embargado por China. Exactamente. Sí, entonces. Pero Estados Unidos sanciona económicamente a China. ¿Cómo entender ese rollo?
Bueno, sanciona a todo el mundo. Un cuarto de la población mundial vive en países que están sancionados ilegalmente por Estados Unidos. ¿Con qué autoridad moral? Sí, exactamente. Entonces, eso es lo que me da miedo. Es la posibilidad de una guerra de Estados Unidos contra China, el país más grande del mundo. Y obviamente será una nueva guerra mundial, porque Estados Unidos ya está librando una guerra contra Rusia. No es directa, pero es una guerra contra Rusia. Y la propia canciller de Alemania, Annalena Baerbock, ella dijo en plena sesión del Consejo de Europa, en enero de este año, ella dijo, estamos en guerra con Rusia. Entonces, estamos en un momento muy peligroso porque Rusia tiene armas nucleares, China tiene armas nucleares, Estados Unidos tiene armas nucleares, es el único país del mundo que ha usado armas nucleares contra una población civil en Japón, no solo una vez, sino 2 veces. Entonces, es un momento muy peligroso y es Estados Unidos que es el agresor. China y Rusia e Irán y otros países han repetido miles de veces, no queremos guerra, queremos paz, queremos diplomacia. Pero Estados Unidos está desesperado. ¿Y por qué? Porque puede ver los imperialistas en Washington, de ambos partidos políticos, de ambos, los republicanos, los demócratas, pueden ver que su precioso imperio está a punto de caer, que está a punto de morir. Y ellos están dispuestos a provocar otra guerra mundial para tratar de salvar su imperio y el mundo unipolar, porque estamos viendo un mundo multipolar cada vez más, con varios polos de poder en Latinoamérica, en Asia, en África, y Estados Unidos quiere abortar el nacimiento de este mundo multipolar a través de una guerra. Y si es una guerra nuclear, puede destruir todo el planeta. Entonces, hoy estábamos hablando de la guerra contra Irak, que era un crimen de lesa humanidad. Pero si hay una guerra nuclear, será el peor crimen en toda la historia. Bueno, Ben, con la preocupación de estarnos acercando a un conflicto impresionantemente peligroso, a una tercera guerra mundial, lo que sí está a vista es que Estados Unidos está haciendo todo lo imposible a través de un Joe Biden que no se sabe a ciencia cierta si es que sus fantasmas lo están empujando a esta situación, el asunto de su edad, si lo senil está afectándolo seriamente, porque lo que vemos es que Estados Unidos, en vez de apaciguar, está empujando y empujando y empujando y empujando. Y nadie que esté en su sano juicio siendo agredido va a declinar el derecho a defenderse. Ben, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Llévate ese cariñito de detalles del momento y te invito desde ya para que tengamos otra cita, otro encuentro, quizás acercándose a aquellos eventos de hace 5 años, del 2018, cuando aquí se desató tristemente una situación que ya no se va a volver a repetir en nuestro país, de eso estemos totalmente claros, pero que nos dejó marcados para el resto de nuestra historia. Y cómo, por supuesto, Estados Unidos estuvo manejando los hilos como el titiritero de aquellas marionetas. Muchas de ellas ya no están para la tranquilidad y paz de nuestro país. Hasta mañana, si Dios así nos lo permite.